Amén. Hermanas y hermanos, amigas y amigos en el Señor. El tema que hoy les entrego es respuesta a lo que algunos de ustedes mismos me propusieron cuando les pedí que me dieran algún tema para estos encuentros. Perdón y consuelo son dos temas que recibí, entre otros, y creo que pueden tratarse juntos y nos ayuden a vivir mejor nuestra íntima relación con Cristo. Nuestra vida debe centrarse en Jesús. Centrada en Él, encontraremos y entenderemos que el perdón es posible e incluso valiosísimo para nuestro crecimiento espiritual. Que el consuelo buscado en Él es verdadero bálsamo y que nuestro proceso de conversión se realiza con entusiasmo y alegría. Hay que volver a Jesús para dejarnos transformar por Él, renaciendo a una vida nueva. Entrar en el corazón del Evangelio para aprender a vivir del Espíritu de Jesús. Es por tanto una conversión que se centra en lo esencial, purificar y reavivar la calidad de nuestra adhesión a Cristo, recuperar nuestra identidad cristiana de discípulos y seguidores de Jesús y descubrir con Él y en Él el verdadero rostro de Dios, que es Padre, amigo y Salvador. Entrar en la dinámica del reino de Dios inaugurado por Jesús. Aprender a interiorizar las grandes actitudes de Jesús. En el así llamado himno a la caridad o de la caridad de San Pablo, leemos las características del amor verdadero. Y entre ellas, una de ellas dice que el amor deja atrás las ofensas y las perdona. En su exhortación apostólica, Amoris Laetitia, el Papa Francisco escribe sobre el perdón, basándose en lo escrito por San Pablo a los cristianos de Corinto. Refiriéndose al perdón, el Papa nos dice: si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestra vida, dejamos lugar al rencor que se instalará en nuestro corazón. Lo contrario al rencor es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas y culpables, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que en una sana defensa de la propia dignidad. Y eso lo hemos visto en los últimos tiempos en forma muy fuerte en nuestra patria. Cuando hemos sido ofendidos, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se puede comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, en nuestra vida no habrá comprensión y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. En muchas personas hay algo negativo afincado
en lo profundo de su corazón. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando ve que al otro le va mal. La frase que complementa con lo opuesto a esto es: el amor se regocija con la verdad. Es decir, se alegra con el bien del otro cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Cuando una persona que ama hace el bien a otro, cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no aumentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y sobre todo si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que, como ha dicho Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. El Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nos lleva a meditar: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ustedes están escuchándome? Hagan sí o no. Ya. Ahora voy a decir algunos pensamientos, voy a leerles algunos pensamientos del Papa Benedicto XVI. Él dice: la quinta petición del Padre Nuestro presupone un mundo en el que existen ofensas, ofensas entre los hombres, ofensas a Dios. Toda ofensa entre los hombres encierra de algún modo una vulneración de la verdad y del amor, y así se opone a Dios, que es la verdad y el amor. La superación de la culpa es una cuestión central de toda existencia humana. La ofensa provoca represalia. Se forma así una cadena de agravios en la que la culpa crece más y más y se hace cada vez más difícil de superar. Con esta petición el Señor nos dice: la ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. El tema del perdón aparece continuamente en todo el Evangelio. Lo encontramos al comienzo del Sermón de la Montaña, en la nueva interpretación del quinto mandamiento, cuando el Señor nos dice: si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. No puede presentarse ante Dios quien no se ha reconciliado con el hermano. Adelantarse con un gesto de reconciliación, salir a su encuentro, es una condición previa para dar culto a Dios correctamente. A este respecto podemos pensar que Dios mismo, sabiendo que los hombres estábamos enfrentados con Él como rebeldes, se hizo carne desde su divinidad para venir a nuestro encuentro, para reconciliarnos. Recordemos que antes del don de la Eucaristía, se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies sucios. Los purificó con su amor humilde. A mitad del Evangelio de Mateo, capítulo 18, se encuentra la parábola del siervo despiadado. A él, que era un alto mandatario del rey, le había sido perdonada la increíble deuda de 10.000 talentos. Pero luego él no estuvo dispuesto a perdonar la deuda ridícula en comparación de 100 denarios que le debían. Cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente es siempre bien poco comparado con la bondad de Dios, que perdona a todos. Y finalmente escuchamos la petición de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si queremos entenderla a fondo y hacer nuestra la petición del Padre Nuestro, hemos de dar todavía un paso más y preguntarnos: ¿qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en él?
La ofensa es una realidad, ha causado una destrucción que se ha de remediar. Por eso el perdón debe ser algo más que ignorar, que tratar de olvidar. La ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. El perdón cuesta, no es fácil, ante todo al que perdona. Tiene que superar en su interior el daño recibido. Debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo, de modo que luego este proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, al culpable. En este punto nos encontramos con el misterio de la cruz de Cristo, pero antes de nada nos encontramos con los límites de nuestra fuerza para sanar, para superar el mal. Nos encontramos contra la prepotencia del mal, a la que no conseguimos dominar solo con nuestras fuerzas. Eso se consigue por el amor, en el amor y con el amor de Dios y su gracia. Y nos preguntamos, ¿por qué perdonar? Te beneficias enormemente cuando te decides perdonar. Lo mismo ocurre con todos los que están a tu alrededor, ya sea que necesites perdonar a los demás o la necesidad de perdonarte a ti mismo. Al hacerlo te libras del pasado y te permite cumplir con tu verdadero potencial. El perdón te ayuda a alcanzar incluso tus metas más prácticas e inmediatas. Si no has perdonado una parte de tu energía de vida interior, está atrapada en el resentimiento, la ira, el dolor o el sufrimiento. Esta energía vital atrapada te limitará. Es como si trataras de andar en bicicleta con los frenos puestos. Te hace más lento, te frustra y te hace que difícil avances. Las decisiones que tomes y las cosas que creas que son posibles, todas serán influenciadas por las formas en las que no has perdonado. A medida que aprendas a perdonar, el empeño que ponías en pensamientos y sentimientos tristes, negativos, con ánimo de venganza, de desquitarse, consigue liberarse y así podrás tener la vida que deseas en lugar de limitarte o de crear más sufrimiento. Aprender a perdonarse a sí mismo es de vital importancia también. Herirte a ti mismo, negándote a perdonarte a ti mismo, perjudica también a otros. Si no te perdonas a ti mismo, entonces te castigarás por negarte a ti mismo las cosas buenas de la vida. Cuanto más te niegas a ti mismo, cuanto menos tendrás que dar. Todos se benefician cuando te perdonas a ti mismo y tienes mucho más para compartir. Cuando perdonas, te vuelves un mejor esposo o esposa. Te vuelves un mejor estudiante o profesor. Te vuelves un mejor empleador o empleado. Te vuelves un mejor padre o hijo, un mejor católico. A medida que aprendas a perdonar, lo que parecía imposible no solo se hará posible, sino que puede incluso llegar a ser fácilmente alcanzable. Si eres una persona creyente, si eres una persona religiosa y tienes una vida espiritual, entonces aprender maneras prácticas de perdonar mejorará y profundizará tu vida de fe o práctica espiritual. Te ayudará a liberarte de la culpa por no ser tan bueno como quisieras ser. Practicar el perdón fortalece la bondad. Una práctica que no falla es rezar por la persona que te hirió, por la persona que te ofendió. Aprender a perdonar solo puede ayudarte, no puede hacerte daño. A medida que aprendas a perdonar, descubrirás que tú mismo eres una persona mucho más fuerte y más capaz de lo imaginado, y la vida será mucho más agradable y mucho más placentera. Ahora les entrego algunos pensamientos sobre consuelo. Aquí no se trata de un consuelo humano, en que uno le entrega su pena, su dolor a otra persona y ella te acoge, te abraza y sin decir muchas palabras te llena de consuelo y paz. Aquí hablamos del consuelo referente al perdón.
El solo hecho de perdonar produce el mejor consuelo. Cuando uno perdona o cuando uno se siente perdonado, siente una alegría y una paz interior que es difícil de describir. El verdadero consuelo viene del amor. Al perdonar, restituyo el amor que había roto por mi falta de perdón, por mi deseo de venganza, por mis rencores, por ver el mal donde no existe y por tanta negatividad que se va acumulando durante el tiempo en que no perdoné y por no amar al prójimo que me ofendió. El consuelo que encuentro cuando me siento perdonado por Dios es indescriptible y ya por eso solo bien vale la pena el confesarse. En mi vida de sacerdote he visto llorar a muchas personas de alegría porque sintieron el perdón de Dios al recibir el sacramento del perdón, el sacramento del consuelo. Adjunto ahora algunas citas bíblicas que ayudarán a entender que el verdadero consuelo viene de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en Mateo 5, en la bienaventuranza dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En Mateo 11, 2 dice: Dios nos está llamando. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, los consolaré. Él te está pidiendo que le abras tu corazón y recibas el consuelo que solo Él puede proporcionarte. A veces abrir nuestros corazones puede ser difícil. Para que nuestras heridas sean verdaderamente consoladas y sanadas, es necesario permitirle que venga y le hable a los lugares más vulnerables y doloridos de nuestro corazón. Todos tenemos heridas profundas en las que hemos trabajado incansablemente por mantener ocultas de los demás e incluso de nosotros mismos. Todos tenemos áreas de nuestras vidas que parecen doler demasiado para volver a plantearlas, aún sabiendo que el mero hecho de traerlas a la superficie será una fuente de sanación. Cuando Dios te invita a abrir los lugares heridos de tu vida, debes saber que solo hablará palabras de amor, de misericordia y de perdón. Debes saber que después que termine de consolarte, el área que solía ser una herida dañina será una fuente continua de gozo, alegría y vida abundante. Abre tu corazón a tu Padre Celestial mientras oras. Permite que el Espíritu te conduzca a las heridas que necesitan ser consoladas y sanadas. Al Espíritu Santo se le llama el Dios consolador, el Espíritu consolador. Tal vez sería interesante que en el foro interno de ustedes, en un rato después en su casa de oración, en un rato de reflexión, puedan meditar esa frase de Mateo 11:28. 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, los consolaré. Acordémonos que el consuelo viene del Señor. A la Santísima Virgen siempre se le ha llamado la Madre del Buen Consejo, la Madre de los afligidos, el consuelo de los afligidos. La Santísima Virgen para nosotros es la Madre del perdón, la Madre del consuelo. Recurramos a ella cuando nos cuesta perdonar, recurramos a ella cuando nos cuesta ser consolados o cuando nos cuesta que nos consuelen. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, los consolaré. Amén. Ya, entonces ahora los invito un ratito a pensar un poquitito y le pedimos a Carolina de que abra los micrófonos
o el que quiera hablar, que lo abra el suyo y de esa forma haga algún comentario, alguna pregunta o me presente alguna situación o algún problema. Estoy levantando la mano. No lo veo, pero no importa. ¿Me cree? Ya. Gran, gran tema. Gran tema, porque ahí yo creo que pone a prueba eh, toda nuestra calidad de cristiano, de seguidor de Cristo. No hay mejor seña que la que usted nos decía. Nos invitaba a aprender a perdonar. Si no aprendemos a perdonar, estamos en un camino distinto al que nos propone Cristo. Creo yo que es tan esencial como eso. Si no aprendemos a perdonar, estamos fuera del camino que Cristo nos propone. No podemos ser hermanos si no perdonamos. Si no perdono, quiere decir que a mí estoy libre a mí no me tienen nada que perdonar, yo no tengo ningún problema con nadie, y eso no es así. Perdonar es ser humilde, perdonar es reconocerse uno, también que comete falta. Tiene todo, el perdón es un tema grande, y se ha escrito harto, como usted decía, y nos ponía los ejemplos ahí. Insisto, el que no perdona, el que no aprende a perdonar, si no aprendemos a perdonar, no estamos en el camino de Cristo. ¿Alguien más que quiera? Yo también quiero decir algo. Gracias, Alfredo. Padre, por su interesante y bonita reflexión, especialmente ligado a lo que nos dijo Cristo. Y yo también quiero decirle algo que dijo, no Cristo, sino un santo, el Padre Hurtado. El Padre Hurtado decía, la caridad empieza cuando la justicia termina. Entonces yo quiero alargarla, esa reflexión, diciendo, o se puede decir, el perdón comienza cuando la justicia termina. ¿En qué me refiero yo? Por ejemplo, a los homicidios, a las violaciones, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cómo podré yo perdonar, ¿cierto?, a un homicida, a un violador, ¿cierto? Alguien que ha cometido, digamos, lesiones tan graves que cuesta perdonar. No sé, me gustaría que reflexionara con respecto a esa parte, a la justicia, ¿cierto?, que va obviamente ligada al perdón. Bien. Tal vez podríamos diferenciar entre la justicia humana y la justicia divina, ¿ya? Si hablamos de la justicia humana, estamos sonados. Porque bien sabemos de que, ay Señor, no voy a decir nada más, ya me entiendes, ¿verdad? Sí, sí. Pero si nosotros nos ponemos en la posición o en la situación de Jesús, tú lo puedes ver a él en que se le hizo la mayor injusticia que se puede imaginar. Porque el juicio que se le hizo a Jesús es un juicio totalmente injusto. Totalmente injusto. Claro. ¿Y qué fue lo que él dijo al final? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No? La actitud del cristiano, la actitud de nosotros los católicos, es perdonar a ultranza, a ultranza. Y no caer en esa maldita, perdón, la frase, la palabra, frase sin perdón, a ver. Sin perdón Sin olvido, ¿no? Es algo horrible que se ha dicho y que se ha envenenado a nuestra juventud y a nuestra gente en el país, porque se repitió miles de veces, sin perdón y olvido. Nosotros tenemos que perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. En ese sentido, creo que es
para muchas personas es muy difícil, pero muy difícil, tremendamente difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando lo que decía Alfonso, o no sé quién era, una violación o un asesinato a un ser que está al lado mío, muy querido, y yo conozco al asesino, y yo conozco al violador, ¿no creen ustedes que es difícil perdonar? Claro que es difícil perdonar. Pero el Señor nos pide eso. Y al pedirlo el perdón, a pedirlo el Señor, nosotros tenemos que cumplir nomás lo que Él nos pide. Que nos cuesta, claro que nos cuesta, pero tenemos que cumplir lo que Él nos pide. Muchas gracias. No sé si respondo, no sé si Muy respondo. muy bien, excelente. Hay que separar las cosas, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y pedirle a Dios que no estemos en esa situación, ¿cierto? Sí. Así es. Dígame, Una pregunta. Angélica. ¿Qué será más difícil? ¿Perdonar? ¿Pedir perdón o perdonar? Las dos cosas son difíciles, ¿para qué estamos juntos? ¿Ya? ¿No es cierto? Porque, mira, yo creo que es muy habitual que de repente yo me doy cuenta de que metí la pata. Y frente a la persona a quien yo ofendí o que le dije una pachotada o lo que sea, oye, perdóname. Pero en el interior ni siquiera siento que tengo ganas de pedir perdón, sino que lo hago por cumplir. Lo hago por una forma social, para evitar tal vez un conflicto, ¿no? Pero yo no he pedido perdón desde el interior porque ni me di cuenta de que había ofendido. Por lo tanto, yo no siento culpa. Claro. La persona que recibió mi pachotada, la persona que recibió mi ofensa, es así que siente en carne propia. Y si me dice, no te preocupes, ya pasó, puede ser que verdaderamente lo haya dicho desde el fondo de su corazón. O a lo mejor, desde el fondo del corazón lo va a decir o lo podría decir después de un mes, cuando ya digirió todo y cuando ya perdonó verdaderamente, ¿no? El perdonar es un proceso en la vida y en cada uno de nosotros. Cuando yo digo así, oye, te perdono, es muy fácil decirlo, pero uno tiene que sentirlo desde el fondo del corazón. Tiene que verdaderamente sentirlo. Cuando Dios nos perdona, es porque Dios siente su amor y su misericordia hacia mí. No es una cosa de la boca para afuera. Dios perdona en su esencia de Dios, no en su superficie como lo podemos hacer nosotros. Es como para llevar la fiesta en paz en el fondo, Claro. cuando uno o perdona o pide perdón. Claro. Sí, claro. Padre, Esto de corazón es difícil. ¿Quién está pidiendo la palabra? Sergio. Sí, tiene mucha razón en lo que dice. Pero ¿qué pasa cuando uno se encuentra con gente que uno pide perdón y le dice, sí, no te preocupes, pero entra la función que se llama rencor? Y el rencor de la gente le impide perdonar, aunque le dijo a uno que estaba perdonado. Yo en mi vida, ya tengo más de 70 años, me ha pasado muchas veces que yo, por ser muy directo, soy muy atípico en ese sentido. Yo digo las cosas con mucho respeto, pero directo. No voy redondeándome en decir lo que creo que está malo. Y después se ofendido digo, oye, perdóname, no quise ser tan bruto, que eso no te preocupes. Pero esa persona ha pasado los días, las semanas, los meses, incluso años, y nunca me perdonó por su rencor. Ya, ahí están, nuevamente hay que distinguir entre el que ofende y el ofendido. Son dos mundos distintos, ¿ya? Que se unen en la ofensa, ¿ya? Pero si yo ofendo, o incluso no quise ofender, pero como bien tú dices, soy muy directo, ¿no? Entonces es mi mundo, mi realidad. Yo no quise, pero
por respeto o por cariño al otro, le digo, oye, perdóname por lo bruto que las cosas que te dije. Ahora viene la segunda parte, el receptor. El receptor también, él reacciona conforme a su cultura, a su educación, a su formación, a su manera de pensar, al mundo en que él vive. Ninguno de los dos son iguales. Ninguno de los dos son iguales. Por lo tanto, yo no puedo esperar que la reacción de uno sea igual que la mía, o que la del otro sea igual que el del otro. No, las reacciones nunca son iguales. Y si el otro anida rencor en su corazón hacia mí, escucha, rece yo por él nomás, porque es un trabajo que él tiene que realizar en su interior. Yo no me puedo meter dentro de él, ¿ya? Para perdonar. No, yo no puedo meterme dentro de él. Es él el que tiene que hacer el trabajo. Y todo lo que yo les he leído o todo lo que yo les he dicho es eso. Es un trabajo de la persona para poder aprender a perdonar. Es un trabajo que tiene que hacerse desde chiquitito. Yo me recuerdo cuando era cabro chico, o sea, más chico que ahora, ¿no? Entonces, mi mamá, cuando nosotros llegábamos del colegio, cuando había alguna pelea, entonces mi mamá decía, mijito, tiene que perdonar. Usted no puede quedarse con eso dentro, porque le va a hacer daño. Yo no sé si hoy día a los niños se les forma así, ¿no? Porque es todo un proceso que hay que hacer en la vida. Y después cuando uno es adulto, cuando es grande, recibe muchas ofensas, recibe muchas pachotadas, recibe muchos malos momentos, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a andar con rencores toda la vida? No se puede. Entonces uno tiene que trabajar el perdón. Y el rencor verdaderamente es algo súper dañino. Súper dañino. Porque el rencor, perdóname que me alargue, el rencor no solamente hace que yo esté enconado contra el otro, sino que acrecienta en mí el mal. La cicuta, el veneno, está en mí y va produciendo en mí el rencor, un mal, un daño que muchas veces es tremendamente nocivo. Por eso el rencor hay que evitarlo y hay que enseñarle a los demás que no sean rencorosos. Alfonso, micrófono. Al respecto, sí. Al respecto, puedo leer, es justo lo que están hablando ustedes. Bueno, que estamos hablando todos aquí. ¿Puedo leer algo corto, breve? Que Pero tocaron por justo. supuesto, Alfonso, échale nomás. Esta es una reflexión, no mía, ojalá fuera mía, es de un amigo de nosotros, la mayoría creo que lo conoce, el padre Hugo Tagle. Y lo titula así, dice, el resentimiento y el rencor. El resentimiento es una trampa que uno construye para sí mismo. Es la incapacidad de perdonar de corazón a alguien que nos ha ofendido. Es cierto que cuesta sacarse de encima un recuerdo humillante, una injusticia, una deslealtad. Pero perdonar de corazón trae paz, aligera el alma. Sanarse del resentimiento, esta frase me encanta. Sanarse del resentimiento es una tarea previa a cualquier opción seria de vida cristiana. Lamentablemente, es común encontrar personas rencorosas, incluso entre las que se puede percibir que tienen fe. El perdón no es un favor que le hacemos al que nos hizo daño, sino un acto de liberación con el que renunciamos a quedar presos del mal que una vez nos hicieron. El acto firme de dejar en manos de Dios la ofensa sufrida es la libertad de ir más allá de las condiciones que un mal momento quiere imponerme. Hasta ahí la reflexión del padre Hugo Tagle. Todo lo que leíste está prácticamente, es un resumen de lo que yo les dije, ¿no? Está todo ahí incluido en lo que yo, en el Usted rato desarrolló, sí. Claro, ¿no? Es importante porque hay una frase que es una herejía, que muchas personas dicen cuando ven que alguien ha hecho algo malo, dicen, este gallo no tiene perdón de Dios. Esa es una herejía. Sí. Porque Dios perdona. Si tú te arrepientes frente a Dios,
Él perdona. Podrás haber hecho el pecado más grave, la infamia más tremenda, si tú te arrepientes. Y por eso que hay muchos que dicen, bueno, es una injusticia lo que hace Dios. ¿Qué cosa? Mira, este hombre fue malo, 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 malo durante toda su vida. Y en último momento se arrepintió y se salvó. Bueno, pero si para Dios la misericordia es lo esencial, el amor es lo esencial. Sí. En último momento, ¿a quién salvó? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y nosotros lo llamamos el buen ladrón. ¿Hay ladrones buenos? Vean, ¿no? Entonces, Sí, ahí va la cosa. sí, el rencor es algo muy potente. No se me puede olvidar en la parroquia una señora que estaba preparándose para confirmar y era muy para adentro, ¿eh? Era demasiado para adentro. Y un día dice, oye, ¿puedo conversar contigo aparte otro día? Claro, y nos juntamos en la parroquia un día. Mira, no había sido capaz de perdonar una ofensa grande, no le pregunté qué es lo que era. No había para qué preguntarle porque con verla y escucharla, me dejó impactado por muchos días, porque ella estaba envenenada por dentro absolutamente, absolutamente, y se estaba preparando para la confirmación. Mira, no podía salir de ahí, no podía salir de ahí, estaba absolutamente presa, no era capaz. Nos juntamos 2 o 3 veces y yo, bueno, supongo que algo se habrá podido cooperar, pero lo importante, o sea, en este caso, para los efectos que estamos conversando hoy día, la persona está absolutamente sellada por dentro. Esa persona no puede recibir nada de Dios, no puede recibir ninguna enseñanza de Cristo porque está dada vuelta para el otro lado. Está dada vuelta contra esa persona. Había pasado tiempo ya, pero ella seguida, metida dentro de ella misma y ese problema y no salía. Era absolutamente oscuridad. No podía recibir nada de la palabra de Dios. Nada. Tú, le digo, tú escuchaste lo que nos ha dicho el padre Roberto ahora, lo que el Señor nos dice en la cruz, perdónalo porque no sabes lo que haces. No, le da lo mismo. No era capaz de absorber nada. Estaba llena por dentro de ese rencor. Y no salía. Entonces, mira, yo personalmente estuve impactado varios días porque dije yo, esto no me había tocado nunca. Y ahí uno se da cuenta de la reflexión que estamos haciendo ahora, ¿no? La persona que da, el que no aprende a perdonar, si no aprendemos a perdonar, nos secamos por dentro. Porque no puede entrar nada más. No puede entrar nada más. Estamos preocupados de lo otro, nomás de lo que nos hicieron y que no hay espacio para recibir nada. No vemos que lo que podemos recibir de afuera puede ser luz para la vida. No, estamos en otra, estamos enroscados. Es un círculo vicioso, es terrible. Una experiencia que no se me va a olvidar nunca. Y lo peor es que se retroalimenta. Crece cada día más el rencor. Bueno, Incluso la persona se va secando, se saca. se transforma hasta la cara, los gestos, ya no sonríe, absolutamente. ya no mira de frente, se va consumiendo. Me encontré con ella unos días después, entrando a una misa, y le digo, ¿y cómo vamos? Y me quedo mirando, no, pues a ver, ¿cómo vamos? Le dije, yo me imagino que avanzaste algo. Y se rió. Bueno. Ya sacaste la sonrisa. Un poquito, ¿eh? Pasito a paso. Mira, hay una cosa que es esencial para poder perdonar y para el consuelo igual, es el amor, ¿no? Si yo no entiendo de que la frase del Señor Jesús, ámense unos a los otros como yo los he amado, como yo los he amado, si yo no entiendo eso, no sé cómo voy a perdonar, ni menos cómo salir del rencor o de todas las leceras que se me dan vuelta en la cabeza, ¿no? Si ahí está la esencia, el amor.
Y por eso que lo primero, no sé si recuerdan, lo primero que yo les dije, que es centrar nuestra vida en Jesús, en Cristo. Si no centramos nuestra vida en Cristo, todo lo demás va a ser light. No va a tener médula. Y por lo tanto, no me va a ayudar ni me va a servir mucho. Ahora, también hay una cosa que es importante, que es la oración. Yo tengo que pedirle al Señor que me perdone para que yo pueda perdonar. Perdona nuestras ofensas. Señor, perdóname. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, Señor, ayúdame. Porque si no, la amargura, el sinsabor interior me va a consumir. Va a ser muy triste mi vida. Y no solamente mi vida, sino que los que están alrededor mío. Y entonces más de una vez se me va a salir, no, que este gallo, y se pone todos los artículos y todos los adjetivos calificativos que le quieras dar, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga uno tiene que desahogarse. ¿Y con quién se desahoga? Con las personas que están más cerca. Amor, el amor. Esa es la base y el centro de todo. Conectando eso que estaba diciendo usted del amor, un poquito, un chiquitito, después la análisis. Lo que está conectando la frase que usted estaba mezclando los dos conceptos, el amor y el perdón, claro. Tratar uno también de evitar de tener que pedir perdón, o sea, eso es como, desde el punto de vista uno, para no pedir perdón. Me acordé de una frase un libro que seguramente todos ustedes leyeron alguna vez, que es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, claro, cuando le pregunta a Romeo a Julieta, dice, bueno, ¿qué es lo que es el amor? No entendía, o sea, no cuenta. Y ella le dice, amar es nunca tener que pedir perdón. Conecta los dos conceptos que estaba hablando. El amor, justamente si no queremos producir eso, tenemos que evitarlo. Perdona, Analicia, te interrumpí. Analicia. Micrófono. ¿Sí? ¿Cómo? Habla fuerte. ¿Está bien? Tiene que abrir el micrófono. ¿Sí está conmigo o no? No, No, lo tiene Está apagado. No, si lo tiene. Lo tiene abierto. ahí Sí. sí. Ahí. Ahí sí. Ahí Ahí llegó sí. el ayudante al lado, se ve, la mano le Ahí ayuda. Llegó el asesor. viene llegando ahí, Cristian. Llegó el asesor. O sea, yo pienso que cuando uno se siente realmente perdonado por Dios en la figura del sacerdote, del padre Roberto, que es el que nos confiesa cada mes, o sea, el saber que Dios sí me perdona, es más fácil perdonar al otro. Cuando uno va a confesarse y piensa que no pasó nada, es difícil después perdonar al vecino, al marido, a los hijos, etc. Eso era mi acotación. Ya. Está bien, claro. Padre, Sergio. a propósito del perdón, hoy día es difícil acercarse a un sacerdote para la confesión. De hecho, en donde yo estaba, me topé con el sacerdote del pueblo y le dije, padre, ¿está confesando? No, me dijo, no tenemos autorización. Uno, evidentemente, es un pecador, cada uno sabrá de qué nivel, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando ha pasado tanto tiempo sin confesarse con un sacerdote, ¿basta un acto de contrición? O sea, ese es lo mínimo. Sí, ¿no? pero me refiero Porque a no poder conversar con un sacerdote. Es que el acto de contrición es un supuesto de que yo estoy arrepentido. Claro, claro. ¿No? Porque yo puedo mecánicamente, mira, no sé si acaso me alargo un poquitito. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el Colegio del Verbo Divino, que teníamos un grupo de reflexión con varios apoderados, varios matrimonios. Y entonces, una vez conversando sobre esto, por este mismo tema, me recuerdo que un señor que ya falleció,
me dijo, yo no puedo quedarme dormido sin haber rezado al Señor mío Jesucristo. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, me dijo, pero si tú siempre has dicho que no crees. Me dijo, es que mi mamá me lo enseñó y yo no me puedo olvidar de lo que mi mamá me enseñó. O sea, él podía rezar el Señor mío Jesucristo, pero arrepentirse y cambiar de vida o lo que sea, no estaba en sus parámetros. Era simplemente una cosa rutinaria, porque la mamá le enseñó desde chiquitito a rezar el Señor mío Jesucristo. Por eso, contestando más en profundo a lo que tú me dices, Sergio, uno tiene que arrepentirse. La confesión con un sacerdote es la ratificación de que Dios te perdona. Pero el presupuesto de ese perdón es que tú con Dios hayas conversado y le hayas pedido perdón en lo más sincero de tu corazón, en la profundidad de tu corazón. Porque si no, es igual que yo voy caminando por la calle y, por decirte así, le pego un codazo a otro y digo, oye, perdona, perdón, y sigue caminando, ¿no? Eso. Dime nomás. Yo estaba como así reflexionando que hay veces que hay personas que prefieren no hablar del perdón o la reconciliación porque como que temen llegar a un conflicto, abordar el conflicto. Y muchas veces en los matrimonios piensan también que eso significa ceder o tienen miedo de que de nuevo en otra oportunidad los puedan dañar. Y la verdad es que nosotros hablamos mucho con los matrimonios y les decimos que el perdón y la reconciliación son temas fuertemente necesarios en la vida, y sobre todo en la vida también matrimonial y en general, con toda la gente, con todos los hermanos, como quien dice, porque eso justamente lo que tú estabas diciendo nos llevan al amor, a un amor sincero. Y por otro lado, cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden, se entierran, ahí se van metiendo bajo la alfombra, como decimos, y no se perdonan, podemos incluso llegar también a graves errores, porque no hemos tenido una verdadera comunicación. Y la reconciliación yo pienso que no escapa del conflicto que tenemos, sino que se supera justamente a través del diálogo transparente, sincero, y que eso nos lleva a tener un verdadero perdón. Claro, todo lo que tú has dicho, Vero, es exactamente, pero son los mecanismos para perdonar, o para perdonarme, ¿ya? Y de esos hay muchos mecanismos, Yo no hablé de los mecanismos, ¿no? Solamente dije uno: rezar por la persona que me ofendió. La única manera que yo les enseñé o les dije ahora, pero lo que tú estás diciendo es válido, pero 100%, ¿no? Pero ya es otro trabajo que hay que hacer, ¿no? Que es la reconciliación. Ese es otro trabajo. Por si acaso, no sé si conocen todos a Vero, ella trabaja en Retrubay, vale decir, ayudando a los matrimonios que tienen problemas y dificultades en su matrimonio para que resuelvan esos problemas y para que vivan nuevamente una vida de esposos bien, ¿no? Así que si ustedes conocen de personas que tienen problemas en su matrimonio, acuérdense de Vero para que ella pueda también ayudarlos, porque ella es profesional en eso. ¿Y hasta cuántos años estás en eso? ¿Cuántos años están en eso, tú y tu marido? 11 años. Ya, ¿no? Entonces ya tiene una experiencia, ¿Cómo se llama tu marido? Eduardo. ¿Eduardo? Está escuchándote aquí al ladito, mira, ahí está. ¿Ves tú? No, es que yo quería presentarlo también a los demás, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está el padre feo que no lo veo hace tiempo? Así se tratan ellos, ¿ah? Hola, padre. Hola, aquí Eduardo. Gusto saludarlo al resto. Igualmente. ¿Cómo están? Ya, pues entonces ahí les presento un matrimonio que puede ayudar a los que tengan problemas, porque ellos iban todos los domingos a la parroquia, ¿no?
a la Ahora misa. te vemos en Zoom nomás. Claro, ahí se ve. Ya, no sé si hay Gracias, alguien padre. más que quiera hacer alguna una reflexión o alguna cosa que quisieran decir. ¿Alguien más? Parece que le comieron la lengua a los ratones. Digamos, todo está dentro, pues, padre. Claro. Es un tema muy, muy peliagudo porque realmente yo creo que nadie queda indiferente a este tema. Nadie está libre del perdón ni la reconciliación. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, yo creo que todos los días, cada rato, algo que ofendemos a alguien o alguien nos ofende a nosotros o decimos algo en contra de alguien. Entonces, todos los días, de verdad, que es como una carga que al final uno lleva, porque yo pienso que uno de repente dice, perdón, Señor, pero al final, claro que yo lo digo, pero sé que sí, estoy segura que mañana voy a hacer lo mismo. Es verdad, eso me pasa a mí, porque digo, perdona ahora y mañana voy a cometer el mismo error a lo mejor, o a hacer otro error, pero también voy a volver a cometer errores de reconciliación, de perdón, que no voy a querer perdonar, que no voy a querer pedir perdón. Ay, así que es difícil, padre. De que es un tema muy angustioso. Bueno, pero es difícil, Porque claro que le es diga difícil. una cosa por otra. Yo sé que es difícil, ¿no? En mi vida de sacerdote, 55 años perdonando, por decirlo así, en el confesionario, uno sabe que es difícil, uno sabe que es difícil. Y en 50, no más, en 82 años, ¿cuántas veces he tenido yo que pedirle perdón a Dios? Todos los días, todos los días. Sí, O sea que ojalá que el día en que yo me encuentre con Él, le puedo haber dicho, Señor, perdóname, y Él me diga, Robertito, entra a gozar del gozo de tu Señor. Entra nomás. Ya. Ojalá que así sea, Dios quiera, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Y nos ayuda a nosotros, pues. ¿Tú crees que yo voy a morir antes que tú? Eres patúa, eres patúa. A mí me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. Especialmente a alguien que yo veo aquí que está, la Carola. Sí. Quiroz. La Carola Hola, Quiroz. padre. Hola, ¿qué hubo? Tú Hola, que Carito. con tu experiencia de psicóloga o psiquiatra, psicóloga, ¿cómo ves tú esto del perdón? ¿Es fácil llegar a las personas que tienen ese problema? Estaba pensando lo mismo. Estaba pensando que los dos componentes fundamentales para poder perdonar son, primero, ponerse en el lugar del otro o empatizar con el dolor del otro. Y segundo, es ser tan humilde que reconocer que todos podemos llegar a fallar, todos podemos llegar a equivocarnos. Yo creo que esos dos son los componentes fundamentales para que uno pueda llegar a perdonar. Uh-huh. Y ahora tu experiencia como profesional al respecto. Es difícil porque hay gente que no perdona y matrimonios que se separan y familias que se rompen y orgullo, pero en el fondo yo creo que cuando uno realmente, como usted decía, ve más allá y ve que el amor puede arreglarlo todo y el amor tiene la capacidad de hacer que uno realmente perdone de corazón, yo creo que ahí las cosas se recomponen y las cosas pueden volver a fluir por el camino correcto. Yo creo que lo que usted decía, el amor, es como la base del perdón. Y cuando eso pasa, las familias o las parejas pueden retomar su camino o empezar un nuevo camino a partir del amor. Eso es como lo fundamental. ¿Qué lugar ocupa en este sentido Dios o la religión? Depende, porque hay gente que no es creyente y que realmente no cree en Dios, pero sí
hay gente que a partir del amor puede llegar a entender y a ponerle o darle un sentido a la vida. Ahora, la gente que es creyente como nosotros puede entender que Dios es fundamental y la principal motivación para el cambio y para poder perdonar realmente. Qué bien, qué bien. A su juicio, padre, ¿quién perdona más, la mujer o el hombre? Buena pregunta. La estadística del confesionario. Eso lo puedes contestar tú mejor que yo. No, es que lo normal es que a uno se le olviden las cosas, pero normalmente la señora le dice, ¿y acuerdas hace 7 años que tú dijiste tal y cual cosa? No, no me acuerdo. Ah, pensé que me pasaba a mí, ¿no? Madre, yo quiero conectar algo de lo que dijo la Carola que me pareció bien también, de alguna manera, inspirador, no sé, pero toca alguna fibra. Pienso que es un tremendo acto de egoísmo. Aquí hay cierto tipo de faltas y cierto tipo de temores, ¿verdad? Debe ser muy difícil perdonar a alguien que asesinó un familiar muy cercano de mí, a alguien que me haya hecho una ofensa, ¿verdad? O sea, me imagino que hay una escala, pero enorme, con un montón de matices. Pero pensando en el último tramo, en las faltas menores, yo creo que es un acto también de egoísmo, o sea, pensar que es más importante lo que me pasa a mí que lo que le pasa al otro, que lo que sea la Carola ponerse en el lugar del otro. O sea, es más importante el daño que yo sentí que el de la otra persona. ¿Por qué tiene que ser más importante lo que me pasa a mí que al otro? O sea, ¿por qué yo no puedo desprenderme de eso? O sea, y eso de ponerse en el lugar del otro, de decir la Carola, yo creo que es muy importante también a la hora de... Porque si la persona está congojada porque no recibe nuestro perdón o nuestra disculpa o lo que sea, para no llevarlo al extremo, es porque nosotros nos estamos sintiendo superiores. O sea, nosotros nos sentimos con la capacidad de perdonar o no perdonar. Yo creo que a nosotros no nos corresponde eso. Por lo tanto, yo creo que puede ser bien importante eso también. ¿Por qué tiene que ser más importante lo que me pasa a mí? En esto, por ejemplo, de la ofensa, estaba conectando con el tema de los matrimonios y cuánto se separan. Y a lo mejor aquí Benito tiene harto que decir al respecto también. A lo mejor esas fallas, esas ofensas, ¿por qué no se pueden perdonar? O sea, es más importante, yo soy más importante que el arrepentimiento del otro, entonces hay un tremendo tema ahí en que ¿quién es uno para perdonar o no perdonar? Hay uno solo el que puede perdonar todo. Mira, nosotros a los matrimonios les decimos que, bueno, primero, como dijo la Carola, la empatía es lo más necesario y importante cuando tú estás en un proceso de sanación con los matrimonios. Y acogerse, escucharse, todas esas cosas que nosotros les decimos que en el fondo en los matrimonios empieza a fallar la comunicación y empiezan a haber millones de problemas y detalles que se van uniendo como una cadena y que van agrandando eso, ¿te fijas? Sí. Pero también lo que nosotros les decimos a ellos es, porque nosotros, aunque a ustedes no les cueste creerlo, nosotros hemos visto verdaderos cambios, hemos visto milagros, decimos nosotros en los matrimonios. Para nosotros no hay un matrimonio insalvable, esa es la verdad, o sea, con la ayuda de Dios, nosotros decimos, mira, para Dios no hay nada imposible y nosotros pensamos en que tu matrimonio puede tener alguna solución. Y hemos visto o sea, llega a conmover la cantidad de personas que en el fondo tienen la capacidad de perdonar a pesar de haber tenido un daño tremendo, ¿te fijas? Pero también nosotros les decimos que tienen que entender, y cuando hay alguno, el marido o la señora, que tú preguntabas en proporción, la verdad es que esto se da a todo nivel igual. Hay veces algunos que no pueden hacerlo, y no es que no puedan hacerlo, sino que es re importante también que les demos su tiempo. Yo me puedo demorar menos en perdonar que tal vez mi marido, o viceversa. Y lo que yo me puedo demorar en perdonar no significa que el matrimonio que llega con un problema, la mujer va a tener que demorarse con el mismo tiempo mío. Entonces uno no puede medir con la misma vara y como tú decías, ¿por qué perdona él y por qué no me perdona si yo ya lo perdoné? Es importante respetar en ese sentido el tiempo de cada uno. Y es muy necesario que la gente lo sepa, ¿te fijas? Porque como que hay veces que no dice, pero si yo ya la perdoné, ¿hasta cuándo me sigue preguntando? ¿Hasta cuándo me sigue diciendo?
es importante que tú sepas que eso hay que respetarlo. Mi tiempo es distinto al de mi marido y bueno, los tiempos son distintos como son diferentes los tiempos de Dios con nosotros también. Súper, súper, súper. Bueno, dos cositas. El próximo encuentro, así como este, es en 3 semanas más. Un día viernes en 3 semanas más. Creo que será la primera semana de noviembre. Y les he ofrecido a ustedes la posibilidad de que me digan qué tema les gustaría que tratáramos. Por ejemplo, el consuelo y el perdón es tema que ustedes propusieron. Hay otro tema por ahí y hoy día me llegaron 2 más, ¿no? Que ahí tengo que verlo según la importancia del tema. No es que no los vaya a tratar, sino que hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? Entonces, porque esto es, por ejemplo, si alguien me dice, padre, ¿podría hablar sobre los extraterrestres? Yo le digo, gracias, muy encachado el tema, pero no es el tema mío, ¿no? No es el tema mío, ¿no? Aunque sí que me gustaría mucho una nave espacial y recorrer el universo, me gustaría mucho. Pero no es el tema de estas reuniones. Así que yo los invito a los que quieran que me envíen algún tema y de ahí vamos a ir viendo qué es lo que podemos conversar. Entonces todavía no les digo cuál es el tema que vamos a tratar en 3 semanas más, se lo daré a conocer oportunamente. El 6 de noviembre. 6 de noviembre, ya. Sí. Perfecto. 2 días antes de empezar el mes de María. Y propongo el tema desde ya, el no juzgar. Ya, pues lo vamos a anotar. Ya. Lo vamos a anotar. Entre los otros que ya lo expresaron. ¿Ya? De no juzgar. Sí, mi amor. Gracias, gracias. Hay otro Lo tema, dijo a padre, mí, ¿verdad? hay otro tema también que por la edad que uno tiene, que con mi entorno a veces lo conversamos, es el miedo a la muerte. El Vicencio, la guerra. Vicente, que era profe de la universidad. Sí. Amelia, estás con el micrófono abierto. Sí, disculpe. Disculpe, padre, estaba citando quiénes estábamos, perdón. Claro, porque como Estaba pasando lista la mano. cuando dijo, sí, mi amor, yo me sentí hablado. ¿Pero sería palucho? Alfonso, ¿cuál es el tema tuyo? No juzgar. Ya. No juzgar. Perfecto. Si alguien tiene alguna hora que quisiera decirlo, expresarlo. Sí, yo no sé si tocaron el tema de la ira, que fue una reunión que fue, ¿cómo se llama?, interrumpida. No sé si volvieron a tomar ese tema, la ira. No, no lo volvimos a tomar porque yo terminé mi exposición. Ya. Ok. Vamos a pensar. Oye, vamos a pensar. antes que nos vayamos, les recomiendo que por favor, si tienen tiempo y tienen ánimo, de ver lo que está en el Castañito hoy día, de las 2 charlas que nos dio el teólogo Diego Miranda en la parroquia, los cristianos ante los procesos sociales. Si tienen tiempo, por favor véanlo, porque los 2 videos están completos en el Castañito. Muy bueno, se los recomiendo. Ya. Otra cosa que nada que ver con esto, pero que puede también a lo mejor interesarles. Las últimas encíclicas del Papa Francisco las hemos tratado, las hemos leído, las hemos comentado con un grupo de personas de la parroquia. Nos juntábamos todos los miércoles, no me acuerdo a qué hora, creo que era después de la misa, ¿ya? Y ahora el Papa escribió Fratelli Tutti. Entonces, yo voy a ingeniármelas para poder, no sé qué día, ¿no? Pero invitarlos también a una reflexión, lectura y reflexión sobre la encíclica
Fratelli Tutti, que verdaderamente es súper, súper buena. Ojalá la tengan y la lean. Ya pronto va a salir impresa. En Aquí librito. la tengo. Sí, sí. Ya pronto va a salir en formato librito, ¿ya? Así que cómprenlo y léanla. Creo que en la secretaría de la parroquia a partir de la próxima semana va a estar. Creo, ¿no? En Dios Padre Todopoderoso. Bueno, ese es el creo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Es una invitación desde ya a formar un grupo de reflexión de Fratelli Tutti para todos los que quieran profundizar esta encíclica. Mira, Ya. justo yo la pesqué aquí, perdona, bien cortito. Y en el número 151 el Papa dice, los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Qué buena. Rompen el círculo vicioso. Qué Es buena. buena. Sí, así, bueno. oye, un punto, Benito, un punto fundamental, porque muchas veces nos quedamos en que si no olvidamos es porque no hemos perdonado, y no es así. No es así. No es así. No es así. Bien. Así que Roberto tiene razón, que es muy buena, hay que leerla. Sí. Y Por algo es papa. Sí, pues nos puso a competir con el Papa con los temas que vamos a hacer ahí. ya. Bueno, terminamos por hoy. Les doy las gracias por su presencia y que Dios me los bendiga. Y rezamos un Ave María pidiendo por la paz en Chile. A la Virgen María. Dios te salve María. Ave María, llena llena eres eres de gracia. El Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre todas las mujeres Eres, y y bendito bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Nos bendiga el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que lo pasen súper bien. Chao, chao. Chao, Padre. Pórtense bien.